estado cuando llegaron a Guadalupe, Santa María en 72? Cuando llegó el Comité de los Derechos Civiles, se tomó el interés cuando el 20 de mayo nos hallaron culpables. Entonces, ya conoce la pregunta, nada más, vuelve a hacer, Mike, make the question again about the walkouts, it's very important. Antes que empezaron ustedes el comité de padres, había un walkout en la escuela. ¿Cómo se formó eso? ¿Quiénes fueron los que organizaron eso? ¿Qué querían los estudiantes? Y mencione la palabra walkout como parte. Okay, listo, adelante. Los estudiantes, lo que nos animó a nosotros como padres es que los estudiantes hicieron un walkout, alumnos de tercer grado para arriba, para poder ellos protestar por el abuso excesivo o sea, por el abuso excesivo corporal. Para ello, en sus letreros decían, querían una mejor educación, un cambio entre el profesorado, que pusieran más maestros bilingüales, biculturales y que no se les diera castigo corporal. Eso era lo que decía en sus cartelones. Y la pregunta sería quién los organizó. En realidad nunca lo supimos porque ellos lo único que vimos es que todos salieron al mismo tiempo. Estoy entre si salieron el 6 o el 9 de enero. Para ello nosotros hicimos las recomendaciones el día 20 de mayo, haciéndole saber al comité de padres, maestros y asociación de padres y maestros para que ellos hicieran los cambios. Se les sometieron estas recomendaciones a la mesa directiva y nunca fueron implementadas. Pero en realidad eso fue lo que motivó al comité a formarse, el walkout de los estudiantes. Y no sabemos en realidad, pero ellos en realidad se les debe el cambio que ha habido hasta ahorita en Guadalupe. Los estudiantes por sí, para nosotros participar sin el walkout de ellos, no habíamos formado el comité de padres y estudiantes. ¿Sabes una cosa muy curioso es que yo investigo en los periódicos de Santa María y nada de esto salió en los periódicos de Santa María. ¿Puedes comentar de eso? Yo no encontré nada de esto. Y estas cuestiones eran bien grandes, juntas bien grandes, pero no salió en los periódicos. ¿Puedes comentar? Eso es lo curioso que se me hace que no salió ni en ninguna fuente informativa, porque ellos no deseaban que eso saliera. Y aunque 3 días después y los estudiantes en el distrito de Lucía Mar hicieron lo mismo, pero allá era de las escuelas preparatorias y tampoco salió algún artículo en el periódico. Inclusive, aún después de los derechos civiles, unos quizás meses o unos 2 o 3 años, la librería tenía documentación. Cuando yo informé que traté de agarrar información nuevamente para tenerla como un reporte mío o algo que quería mantener, ya no la tenían en las librerías. Y fueron bastantes los libros que hicieron los derechos civiles después de su investigación y el reporte que ellos mandaron al Estado y al gobierno federal. Y no tienen hasta ahorita nada de eso. Cuando una librería es un centro instruccional que podía ayudar a otros estudiantes para poder evitar que eso mismo se volviera a repetir, porque desafortunadamente el que no analiza la historia está a punto de cometer los mismos errores y eso es lo que se trata de evitar. Para eso se hicieron las librerías, para que ellos tengan asesoramiento para el estudiante y sobre todo para cuando las escuelas les piden que hagan un historial. Eso sería demasiado interesante porque es parte de nuestra historia, de todos nosotros como hispanos, porque debemos de recordar que más del 51% de nuestro suelo patrio fue recogido por un pago de 15,000 millones
no miento, de 10 mil millones, cosa que después de que ellos nos quitaron nuestra tierra, hubo el Tratado de Guadalupe Hidalgo y ellos nunca han respetado todavía hasta la actualidad ese tratado, donde se comprometían a mantener nuestra cultura y nuestras costumbres y nuestro lenguaje. Aún sin embargo, todavía en 1972 matan a un hispano que porque le vieron, no, a dos hispanos que porque le vieron una cosa brillar en las manos, un par de pinzas después encontraron. Y eso era suficiente motivo para que la policía le disparara a un hispano. ¿Qué está sucediendo ahora con la ley 1070? Lo mismo, ¿qué nos va a identificar? Así de que esa represión existía antes y ha existido y existe hasta la actualidad. Dos preguntas. We have 4 more minutes, Mike. Platíquenos o platíquele a Mike. Esos niños que iban en la escuela también trabajaban en el campo, o sea, tenían. Platique un poquito de la situación en la que vivían y trabajaban, estudiaban esos niños. Adelante. Esos niños, nuestros hijos, nos los llevábamos a la fresa porque otra vez nosotros no teníamos los recursos necesarios y en tiempo de verano nos los llevábamos a piscar fresa. Así de que ellos sabían lo que lo que les esperaba si no se educaban, razón de más que les daba para ellos poder tener una noción de lo que ellos tenían que hacer. Entonces, eso creemos que fue lo que los empujó a hacer el walkout en las escuelas de Guadalupe, porque ellos sabían cómo llegábamos nosotros los padres después de trabajar 8 horas o 10 horas o 12 horas en la fresa porque se nos pagaba contrato, o nos hacían trabajar por horas dándonos según un estipendio de un 10 o un 20% el que piscara más cajas, pero la hora no se pagaba más que $1 en ese tiempo. ¿A cómo íbamos a poder sostener una familia, mayormente nosotros que tenemos de 3 o 4 o 6 o 7? Yo en lo personal tuve 7 niños y lógico es que necesitaba la ayuda y no podía tenerla si ellos no me ayudaban. Otra pregunta, don Manuel. ¿Cómo veía usted que casi el 90% de la juventud se la llevaban para el ejército? ¿Qué sentía usted para ver tanto muchachito que se iban para la guerra, que se los llevaban en números tan grandes? Sentíamos demasiada tristeza al ver que se llevaban a nuestros hijos al ejército, porque en realidad lo mirábamos nosotros, que nosotros teníamos que defender los intereses de las grandes corporaciones. Eran nuestros hijos los que iban a morir, porque a los hijos de los patrones no se los llevaban, o al menos el porcentaje era muy reducido, necesitaban ellos querer ir. Entonces, los únicos que quedaban eran nuestros hijos y desafortunadamente ellos aceptaban porque no tenían otra opción. ¿Qué hacían? ¿Qué es lo que se ve en la televisión? Lo único que se ve es que si usted quiere salir de la pobreza y tener una mejor vida, meterse a las drogas, tratar de venderla o del otro modo robar. Y nuestros hijos no deseaban hacer eso, prefirieron irse al servicio para ellos poder mantener su imagen y no cometer los errores a los que estaban siendo obligados con la forma en que los estaban educando. Otra pregunta, ya la final, Mike. Ok, ¿siente usted, don Manuel, que tuvieron éxito en su lucha? ¿Cuáles fueron los triunfos que los padres lograron en aquella época? Mike, conteste. Todavía hubo mucha resistencia hasta como el 80 o 85, pero afortunadamente ya para el 94 que me moví de Santa María, había un 24% de maestros bilingües, no biculturales, bilingües en las escuelas de Guadalupe. Y para ello ya existía o existe hasta la fecha, el superintendente es bicultural y cultural. Entonces, estos cambios, el señor Nichols, que fue el primer maestro que entró como maestro, acabado de salir de la universidad,
Él era principal antes de jubilarse. Ok, cortamos ahí. Ok. Llamaron al orador Melo Campo a que hiciera esta presentación, y de lo cual ya mencionado nunca llevó su speech a cabo, porque él nunca trató de hacer eso. Y después de los 18 días, después de los 10 padres que fueron ah, demandados por correo para que aparecieran en corte, uno de ellos ni siquiera estaba en la junta. Él estaba practicando a los estudiantes en el gym en el Parque Leroy de Guadalupe. Y eso nos demostró que en realidad no había habido tal investigación de detective y privado, porque si en 18 días no se dio cuenta que este estudiante no se encontraba entre la junta, lógico es que no podían hacerle cargos. Y después, una vez de aparecer en la corte, los hallaron culpables para el siguiente año y a todos nos pusieron en libertad condicional por 3 años. Mientras tanto, en esos días, un presidiario mató a su niño o niña, se lo llevó la mamá a la cárcel para que lo viera y él lo agarró y lo aventó. Y él tenía mejores beneficios y tenía más libertad que nuestros hijos en las escuelas de Guadalupe. Así que más bien lejos de ser una escuela o un centro institucional y educacional, era una prisión o como un campo de represión. Y un estudiante cuando tiene estrés, ¿cómo va a poner atención a lo que está estudiando? Otra, de la poca instrucción que se le estaba dando. Porque si nuestros niños empezaban en primer grado en un 69% de IQ, ¿cómo es que en segundo grado ya bajaban a 49% y en tercer grado bajaban a 29%? ¿Porque eran tontos? No, porque no había el material necesario para educar a nuestros hijos, sabiendo que eran hijos de agricultores, de lo cual nosotros no teníamos los recursos para tener una librería en nuestra casa y no podíamos tampoco instruirlos porque todo era en inglés y nosotros, aun aunque algunos de nosotros estábamos preparados, no podíamos concentrarnos en ayudarlos para que ellos avanzaran en su estudio. Y eso era lo que hacía que nuestros hijos desmerecieran. Y al último, lo más alto que llegaron ellos a graduarse de la escuela de Guadalupe es con el 7% de educación en el IQ a nivel estatal, cosa que en Guadalupe era nomás el 6%, o sea, más bien llegaban a 6 su IQ. ¿Dónde está donde ellos pueden decir que nosotros, por ser quien somos y porque no tenemos preparación, porque eran los agricultores, no podían nuestros hijos sobresalir en las escuelas de Guadalupe? No, y después de salir de Guadalupe no tenía mucha chance de avanzar al colegio. Dime de eso si me puedes comentar Nuestros hijos sobre no eso. podían porque Un desafortunadamente momento, se cruzaron las voces. Una, dos, tres. Adelante, conteste la mano. una de las cosas, ¿cómo podrían sobresalir nuestros hijos en los colegios cuando su nivel académico era demasiado bajo a nivel estatal, no digamos a nivel nacional? Así es de que ellos no tenían ninguna oportunidad y debido a eso, nuestros hijos, los que lograban sobresalir, no les quedaba otra alternativa más que irse al servicio. No hay nada malo en el servicio. Lo que pasa es que ellos no tenían alternativa porque una de dos, iban a trabajar como los patrones se los habían indicado cuando ellos estaban en el salón de clase a respetar a sus hijos, entonces querían que ellos fueran a servir y que nuestros hijos no salieran de agricultores siempre. Se les pedía que pusieran unos programas educacionales para ellos, nunca lo tenían. Y eso, Quiero agregar una pregunta, Mike. Se les acusaba que estaban con el movimiento chicano. Había una pregunta, don Manuel. Porque era una época muy politizada, la gente empezó a abrir los ojos. ¿Qué relación tenían los padres de familia con el movimiento en contra de la guerra, el movimiento chicano o
los mismos United Farm Workers of America. Platíquenos de esa conciencia que empezó a existir y qué relación había entre padres. Adelante. Pues como ya mencioné antes, eran el 83% de nacionalidad hispana y la mayor parte eran los agricultores, o sea, trabajadores del campo. Entonces algunos de nosotros en realidad eran los ah, participantes o simpatizantes al movimiento de la Unión de Trabajadores del Campo, porque la mayor parte o todos nosotros éramos trabajadores del campo, lógico que deseábamos un mejoramiento y queríamos las 8 horas de trabajo y un mejor salario, y si se nos hacía trabajar tiempo extra, que se nos pagara. Entonces, por eso algunos de nosotros participábamos, no todos del comité eran los miembros, pero de acuerdo a sus acusaciones, decían que por ser miembros de la Unión de Trabajadores del Campo, habían encontrado que debíamos de responder a los cargos mencionados. Así es de que entonces, inclusive cuando ya fuimos encarcelados, que teníamos que aparecer a corte, un abogado de la Unión de Campesinos nos representó. Se llamaba él Williams Carter. Él fue el que nos representó y para ello la Unión lo estaba pagando porque nosotros no teníamos recursos para pagar. En ese entonces ya estaba participando California Rural Legal Assistance, de lo cual ellos nos atesoraron y siempre estaban con nosotros en las juntas porque tenían miedo que también nosotros fuéramos a ser encarcelados después de los 10 de Guadalupe, otros que trataran de mencionar cualquier cosa referente a la preparación académica que estaban ellos ofreciendo. Y sí, es verdad que la unión tuvo mucho que ver porque sin ellos, en realidad, posiblemente la mayor parte de nosotros habían sido encarcelados, pero también cabe mencionar que no nos iba a parar en ninguna forma nada, porque si nosotros no éramos capaces de defender lo que estaban haciendo con nuestros hijos, ¿quién lo iba a hacer? Así es que seguimos nuestra lucha haciendo las peticiones, las recomendaciones, nunca fuimos escuchados y para ello, después de vernos hallado culpables, con lo ya mencionado, de haber sido encarcelados y días en la cárcel, todavía en 1975 tuvimos que boicotear las juntas del School Board porque ellos alegaban que ellos estaban abriendo las posiciones para que los maestros bilingües aplicaran y que no había ninguno que aplicara. Para ello, 18 días antes de que iniciaran las clases, aplicaron 23 maestros bilingües, y de lo cual entonces eso demostró que en realidad existían los profesores bilingües, pero no deseaban ellos darles el trabajo. Ellos, después de hacer las peticiones, el primer maestro bilingüe cultural que fue admitido fue José Nichols, de lo cual fue admitido no porque ellos creyeran que era bilingüe y bicultural, su apelativo es Nichols, cosa que no es García ni Martínez, y fue ocupado. Y eso, pues, abrió las puertas para que otros, después de lo mencionado de los 23 maestros que aplicaron, para que siguieran siendo ocupados, pero para ello tuvimos que hacer las demostraciones, no solamente una, varias. Y en 1975 para acá empezaron a abrirse las puertas a ocupar más profesores bilingües y para ello cabe mencionar que el superintendente renunció, no sé si debido a la presión o porque en realidad no tenía él otra alternativa, no podía él continuar si no tenía el interés o quizá la presión para que él ocupara a los maestros. Do you think las cuestiones que estaban hablando ustedes en 72 existían antes? ¿Sabes o no sabes? En los 60 también habían problemas mismos que habían en 72. ¿Qué te opinas? Sí, porque si yo meto a mis hijos el 66 en la escuela de verano, ya existían esas condiciones, pero como yo era nuevo y mi familia era nueva, no había puesto atención. Y ya para el 69 que empecé a participar en comités, vi empezar a ver la necesidad.
ya para cuando formamos el comité de padres y estudiantes de Guadalupe, ya tenía al menos yo la experiencia de 3 años de ver los abusos más a fondo y poner más atención, porque si empiezo a participar el 64 como padre, o el 66, perdón, como ya padre de familia, pero otra vez mi ignorancia, no tenía los conocimientos y además yo nunca fui a la escuela y eso me evitaba, y mi inglés ahorita es malo, antes era mucho peor, así es de que no podía hacerme entender. Pero también al mismo tiempo eso me ayudó, porque cuando pedíamos que las juntas fueran en español, decían que me entendían mi inglés bastante bien, que no había la necesidad, pero cuando les hacía la petición les pedía en inglés, dicen, tu inglés es demasiado malo, no te entendemos. Entonces había contradicción de parte de ellos y nunca podían ellos dirigirse a mí según por mi falta de inglés, aunque decían que no era necesario. En 1971 o 1972, ustedes contactaron al California Advisory Panel to the Civil Rights Commission. ¿Puedes decir cómo pasó eso en 71 o 72? ¿Cómo pasó el contacto con esos señores del Estado? El 72 fue cuando empezó, y no fue el comité el que se comunicó con los derechos civiles, sino gracias a un profesor que empezó a ver la necesidad debido a que el mismo problema que sucedió en el distrito de Guadalupe Union School District sucedió en Luciamar al mismo tiempo con 3 días de diferencia. Entonces el profesor se tomó el interés y habló a los derechos civiles para que ellos vinieran a ver qué era lo que estaba pasando, porque eran las cosas similares y todos éramos puesto como un foco principal para poder ellos castigarnos y castigar a nuestros hijos. Los derechos civiles, después de ver las alegaciones que según la escuela decía que eran alegaciones lo que nosotros estábamos trayendo, ya para ello habíamos ya referido los abusos que estaba habiendo y que hasta qué exceso eran los abusos. Y ellos se tomaron el interés y vinieron y encontraron que todavía el comité estaba muy corto a las alegaciones que el distrito según decía que estábamos haciendo, que no era nada verdad de lo que estaba sucediendo. Y ellos estuvieron 1 año en sus investigaciones. El señor Herman Sillas era el que encabezaba el comité de los Civil Rights y todos, cada uno hablaba con diferentes personas y para evitar que hubiera represalias, ya empezaron a hacer las juntas fuera del distrito para que las personas que quisieran presentar su testimonio se sintieran libres y no se sintieran presionados o con miedo de perder sus trabajos, para ellos abrirse claro y poder ayudar a sus hijos. Y cuando tenían... I'm hearing noise. I'm hearing noise. Ok, empieza, Mike. Ok, Manuel, dinos de dónde viene, de cuál parte de México viniste y cuáles eran las condiciones que llegaste en Santa María. Nací en Guanajuato y vine a los Estados Unidos en 1957 de bracero. Estuve 18 meses, después salí. El siguiente año, que fue el 59, porque estuve 18 meses, volví a entrar de bracero, caí en Santa María, o sea, me tocó estar en Santa María y estuve como 8 meses, entré en abril y salí en noviembre. A ver, un Del, poquito, voy a, let's readjust it a little more headroom, please. Un poquito más. It's not a safety line, it's actually the whole thing. So you're Okay. thinking about, this is the whole thing, we are not cutting the head. Dale un poquitito más. A little bit more. Cualquier cosita. Un poquito más. Déjame mover un poquito la cámara entonces hacia adelante, Y hacia atrás. Ay, yo creo, para que se esté quieta. Ok, Ahí estás. Mike, hazle la pregunta de nuevo, por favor. Esa fue nomás de práctica. Okay. Ok. ¿Listos? ¿Estamos rodando? Manuel, dinos de cuál parte de México vienes y cómo llegaste a Santa María. ¿Cuáles eran las
Nací en estado de Guanajuato y vine de Bracero el 57. Estuve en el Valle de Coachella. Después regresé después de 18 meses. Entré de Bracero nuevamente el 59. Estuve en Santa María, en el Campo Martínez, por 8 meses. Y regresé para mi tierra. En 1960 vine nuevamente y me tocó estar en Oxnard. Y a finales del 61 recibí mi visa. Ya vine legalmente en febrero del 62. Trabajé en Oxnard. Después me moví el siguiente año, el 63, a Guadalupe. Me tocó andar en el Desaige. Y desde entonces permanecí hasta 1994, cuando ya me moví debido a una lastimadura que tuve. Y el doctor me recomendó que estuviera en un lugar caliente y seco. Y el lugar que escogí es donde vivo ahora en la actualidad, que es el Lake Los Ángeles, que pertenece al condado de Los Ángeles. Estoy en área rural. Cuando estabas en Guadalupe, en Santa María, ¿qué tipo de trabajo era en esos días, en los 60? ¿Era como bracero? ¿Qué tipo de trabajo era? Trabajaba en la fresa. Ajá. Es cuando estuve allí, trabajaba en la fresa y Perdón, tal vez... una interrupción. Conteste de nuevo Mike, pero incluye a Guadalupe. Cuando llegué a Guadalupe trabajé en esto y en otro. Entonces, Sí. Mike, haz la pregunta de vuelta. ¿Qué tipo de trabajo hiciste cuando estabas en Santa María, cuando llegaste en los 60? ¿Qué tipo de trabajo? Incluye el nombre de Guadalupe y Santa María. Estuve en Guadalupe. En realidad, cuando uno viene de bracero, lo mandan donde sea. Me tocó la fresa y luego estuve también desaijando apio. Y a Guadalupe estuve el 63, que ya fue cuando me moví, caí en mayo, el día 3 de mayo precisamente del 63. Desde entonces permanecí en Guadalupe hasta 1994. En 1963 traje a mi familia de México y el 63, el 66 vinieron ellos. Ya traía 4 niños y fue cuando ellos entraron en el verano del 66, fue cuando empezaron, fue sus primeros días en la escuela de verano, y después siguieron el siguiente año hasta que se graduaron todos de la escuela elemental y fueron a la escuela secundaria, o sea, preparatoria, y de allí algunos ya siguieron en la universidad y otros pues empezaron a trabajar.